Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este bolso portatermo matero a solicitud de muchos de ustedes. Para la parte externa utilicé cordura y para el interior una tela impermeable que se llama silver. Lo primero que haremos serán los moldes y aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que los puedan descargar en tamaño real. También se los dejaré en el primer comentario. Y a continuación les voy a ir mostrando el corte y los insumos que vamos a utilizar. Y para comenzar la confección vamos a armar la parte delantera. Lo primero que haremos será colocar uno de los cierres. En uno de los extremos de la pieza central vamos a marcar 1 centímetro a cada lado. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho de la pieza y en esa marquita vamos a doblar el cierre así de esta forma. Luego colocamos el derecho del forro con el revés del cierre. Y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Y el otro cierre lo vamos a coser de esta forma. En la parte del derecho del forro vamos a colocar el revés del cierre y le vamos a hacer el mismo doblez a 1 centímetro. Y lo cosemos. Luego volvemos el forro a su lugar y la pieza externa vamos a doblar el borde 1 centímetro hacia adentro y lo vamos a sujetar en todo el contorno del cierre. Luego le pasamos un pespunte para unir las piezas. Y le colocamos el pólex en la pieza central. Esto también lo podemos hacer antes de coserlo. En el siguiente paso vamos a coser los laterales. Enfrentamos derecho del material externo con el derecho del cierre y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro. Luego cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el otro lado vamos a coser
la otra pieza del lateral y lo haremos de la misma forma. Lo siguiente que haremos será coser la base en el extremo inferior de la pieza delantera, enfrentando los derechos del material y los derechos del forro. Cosemos, luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el otro extremo de la base vamos a coser la pieza trasera y lo haremos de la misma forma. Enfrentamos los derechos del material y del forro, luego cosemos, le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a colocar el pólex a la base y a la pieza trasera. Luego vamos a unir todas las piezas por el contorno con un pespunte. En el siguiente paso vamos a armar el separador de termos. Primero le vamos a colocar en la parte del forro las presillas para la bombilla. Las coseremos a 4 centímetros del lateral y 4.5 centímetros de separación entre ellas. Les vamos a dar esta forma curva y vamos a coser a cada lado. Si la tela es muy fina, le podemos poner un refuerzo. Yo le puse friselina en la parte de atrás. Le damos vuelta hacia la parte revés y le vamos a pasar una costura por este lado. Luego le damos vuelta hacia el lado derecho y le colocamos el pólex en la parte interna. Luego le cerramos los lados. Esta pieza la vamos a colocar en el lado interno de la parte trasera. Nos vamos a guiar por la unión de la base y de esa pieza y la vamos a coser a cada lado. En el siguiente paso vamos a armar los bolsillos laterales. En la pieza lateral inferior vamos a colocar derecho del cierre con el derecho del material y derecho de forro con el revés del cierre y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el otro lado del cierre vamos a colocar el otro extremo del forro y la pieza superior lateral la colocamos sobre el derecho del cierre. Cosemos
Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. De esta forma hacemos el otro bolsillo. Y a cada uno de los laterales le vamos a coser la pieza de forro, dejándole una abertura en la parte inferior para colocarle el pólex. Luego le cerramos la abertura. Lo siguiente que haremos será colocar ambas piezas del broche imán en cada una de las piezas de material sintético bien centradas y le vamos a colocar un refuerzo de cartón. En el siguiente paso le vamos a coser la pieza medio círculo que trae el broche imán en la pieza central de la parte delantera y lo haremos de la siguiente forma. Aquí vamos a entrar 1 centímetro y vamos a centrar muy bien. Yo me ayudé con cinta adhesiva doble faz, pero pueden usar el pegamento que más les guste. Luego las vamos a unir pasando un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar la correa. En uno de los extremos le vamos a coser el regulador. Por el otro extremo vamos a introducir el mosquetón y de vuelta por el regulador. Y la vamos a coser en la parte superior de la pieza trasera bien centrada. Y también vamos a armar los portamedialunas doblando 1 centímetro a cada lado hacia el lado revés y pasándole un pespunte. Estas las vamos a coser en la pieza trasera a 2 centímetros sobre la unión de la base. Y la otra pieza del broche la vamos a coser en la parte superior de la pieza trasera y entraremos un margen de 1 centímetro. Colocamos revés con revés de las piezas de sintético y cosemos. Y ahora lo que haremos será unir los laterales de la pieza delantera a la pieza trasera y lo haremos de esta forma. Colocamos cada una de ellas 1 centímetro hacia adentro entre las dos piezas de sintético y las sujetamos.
Luego le pasamos un pespunte para unirlas. En el siguiente paso vamos a armar la tira que une ambos deslizadores. Unimos revés con revés de ambas y le pasamos un pespunte a cada lado. Después lo que haremos será coser cada uno de los extremos a cada uno de los deslizadores. Lo siguiente que haremos será armar la manija. Vamos a doblar 1 centímetro hacia el lado revés, luego doblamos nuevamente y le vamos a pasar un pespunte por cada lado. Y después la vamos a colocar en la parte superior, justo donde está la pieza del broche. En el siguiente paso vamos a unir los laterales al fuelle que hemos formado. Le damos vuelta para marcar los centros. El de la parte inferior lo haremos partiendo desde la unión de la parte trasera y de la base. Desde aquí vamos a marcar 9.5 centímetros. Y ese será el centro inferior. El centro superior lo vamos a marcar en la pieza del broche imán. También vamos a marcar el centro en los laterales y será en este lado el centro superior y el inferior. A la hora de cerrar debemos tener en cuenta que la parte curva debe coincidir con la parte delantera. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos por todo el contorno. Después de coser, le colocamos una cinta bies para tapar toda esa costura. Y el otro lado
lo vamos a coser de la misma forma. Le damos vuelta y así terminamos nuestro hermoso matero. Si te gustó el video, dímelo en un comentario. Hasta la próxima.